Bien, muy buenos días a todos. Un saludarles, su amigo Basilio Cot, aquí compartiendo información a todos los que están interesados en el fenómeno ovni. Fíjese que yo le había ofrecido por ahí compartirle información acerca de Lue Elizondo. Le recuerdo quién es Lue Elizondo. Lue Elizondo era el director de un programa secreto del Pentágono para estudiar ovnis que se llama AATIP por sus siglas en inglés. Y él estuvo activo en Afganistán, es una persona que estuvo pues participando en actividades de inteligencia y contrainteligencia en el gobierno norteamericano. Tiene el nivel en el escalafón norteamericano, uno de los niveles más altos para un empleado federal, que es el GS-15, y tiene credenciales de autorización de nivel secreto. Es una persona que estuvo bastante involucrada, estuvo 10 años involucrado en temas de ovnis, ¿sí? En algunos como colaborador y en otros como líder de los equipos de trabajo. Trabajó con gente como James Lakatsky del programa OutSap, entre otras cosas se encargaba también de temas del rancho Skinwalker, que por ahí le he compartido un video con información. Y también estuvo trabajando con Jay Stratton, quien por cierto se quedó cuando Lue Elizondo renunció, que por cierto renunció porque le bloqueaba la información que le quería hacer llegar al secretario de Defensa, Mattis. Se lo bloqueaban, entonces él decidió renunciar, ¿sí? Lo que él quería hacer ver era que los ovnis eran una realidad y que eran una amenaza potencial para la seguridad, particularmente aérea, en los Estados Unidos. Y bueno, se desesperó y pensó que renunciando podría generar una dinámica mayor para que todo el mundo se enterara, lo cual logró, ¿sí? Porque él renunció en 2017. En diciembre de 2017 salió aquel artículo en el New York Times, ¿sí? Recordará usted, de Leslie King y Ralph Blumenthal, en donde se hablaba de un presupuesto que por cierto no era para ATIP, era para OSAP, pero o sea, decía que era para un programa secreto cuando era para el otro, que fue anterior, etcétera. Pero bueno, Lue Elizondo es una persona que tiene conocimiento, ¿sí? O sea, nomás para que quede claro. Lue Elizondo es una persona que además de que tiene conocimiento, ¿sí? Entiende cómo funciona la inteligencia y la contrainteligencia en Estados Unidos, sabe de la estrategia para ocultamiento de información del gobierno norteamericano y también ha decidido convertirse como en algún tipo de denunciante. Él los últimos 3 años estuvo preparando un libro con su historia personal de su participación con este tema de los ovnis, nada más de los ovnis. Y resulta que los últimos casi 9 meses lo sometió a la aprobación de una oficina que tiene el Pentágono que se llama la Oficina de Defensa para la Revisión de Seguridad de las Prepublicaciones. Entonces, el Pentágono autorizó todo lo que dice en su libro. Su libro se llama Imminent, ¿sí? Entonces, yo lo que hice y me di a la tarea fue de atender 3 de las entrevistas más importantes que ha tenido en los últimos días. La última, bueno, del día 20 para acá, a partir de, creo que si mal no recuerdo, el día 21 o 22 de agosto a la fecha, ha tenido muchas entrevistas, ha salido en CBS, en CNN, en NBC, en 60 Minutes, o sea, realmente ha tenido mucha actividad el señor Elizondo compartiendo precisamente lo que sabe de este tema del fenómeno ovni, por lo que lo estudió ahí en secreto, ¿no? Entonces lo que le voy a compartir a continuación es mi resumen, ¿sí? Mi resumen con base en mi criterio de los puntos más importantes que Lue Elizondo ha compartido en 3 entrevistas muy puntuales. La primera es la de Ross Coulthart, ¿sí? Que es más o menos como de 1 hora. La otra que vi fue la de Joe Rogan Experience, que es un tipo que tiene muchos seguidores ahí en Estados Unidos, y le intelige bastante bien, hace buenas preguntas, etcétera. No es especialista en ovnis, pero se ha especializado un poco en ovnis recientemente y sabe mucho de ciencia, etcétera, también. Y también la de un hombre que se llama Kurt J. Mungal, quien es titular del podcast Theories of Everything, que las teorías del todo,
que habla también de muchos temas, tiene mucho conocimiento sobre ciencia, física, matemáticas, etcétera. Entonces es muy interesante la manera en que ellos abordan, porque bueno, Ross Coulthard ya sabemos que es un reportero de investigación, ex titular de 60 Minutes allá en Australia, una persona que se ha ganado la confianza de muchos denunciantes. Entonces o sea, estas 3 entrevistas las elegí porque son para mí las más claves para efectos de entender lo que Lou Elizondo está diciendo, ¿sí? Entonces, miren, le preparé aquí algunas notas. Ahorita voy a leer algunos fragmentos y luego también estaré compartiendo mis highlights. De inicio, nada más repasar la figura de Lou Elizondo. Es una figura creíble, es una figura hasta el momento confiable, ¿sí? Aún mantiene sus credenciales de autorización y de nivel de clasificación de información en Estados Unidos. Ha recibido el respaldo, por ejemplo, inclusive por escrito, de un senador que era el líder mayoritario del Congreso de Estados Unidos antes del actual. Sí, el actual es Chuck Schumer y el anterior era Harry Reid, que por cierto fue el que autorizó los $22 millones para el programa OutSap de James Lakatsky allá por los fines de los 90, principios de los 2000. Entonces, este es el tema con Lou Elizondo. Es una persona creíble, confiable hasta el momento. Fue aprobada por el Pentágono la información que ha compartido en su libro Imminent, que fue publicado el pasado 20 de agosto, que por cierto, 24 horas después era número 1 de ventas en Amazon y 10 días después era número 1 de ventas en el New York Times. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa, realmente Lou Elizondo está haciendo mucho ruido en Estados Unidos, a nivel mundial. Y déjenme le advierto algo que es muy importante. Lo que dice Lou Elizondo es complejo. Es complejo. No es tan sencillo de digerir. Yo le recomiendo que usted, si puede, se adentre en alguno de los puntos que le interese, porque hay mucha información. O sea, yo le podría compartir de cada punto que traigo aquí, que son 41, no sé si me alcance en un solo segmento, probablemente haga 2 segmentos, usted se enterará, pero de cada punto que yo aquí le estoy estableciendo, hay toda una historia detrás, ¿sí? Entonces, son bastantitos puntos los que yo pude obtener de estas 3 entrevistas, 5 horas de video que me aventé en inglés, y pues ahí tratando de interpretar y traducir correctamente. Y voy a comenzar por los puntos que traigo aquí, que tomé nota, para que usted vaya formándose un juicio de lo que dice Lou Elizondo respecto a lo que sabe del tema del fenómeno OVNI y todas las aristas que está cubriendo el fenómeno OVNI. Entonces, inicio con el primer punto. Dice, en una de las entrevistas, cuando le preguntan que por qué hace lo que hace a favor de la divulgación OVNI, Lou Elizondo responde que lo único que está haciendo es cumpliendo la misión que le encomendaron. ¿Sí? O sea, a él le encomendaron estudiar OVNIs. Y como lo estaban bloqueando, él dijo, pues voy a renunciar porque voy a seguir cumpliendo mi misión, que es estudiar OVNIs, ¿verdad? Y advertir acerca de lo que representa esto como una amenaza, en general al espacio aéreo, pero pudiera ser inclusive a la humanidad. Y déjeme le hago una anotación. Cuando entrevistaron a David Grush, el otro denunciante que ya sabemos que se hizo público el año pasado, que estuvo en una audiencia pública en la Cámara de Representantes bajo juramento y que dijo cosas extraordinarias que por cierto nadie ha desmentido, nomás para que quede claro. ¿Saben qué dijo David Grush en una de las entrevistas que le hicieron? Dijo algo muy similar a lo que dijo Lou Elizondo. David Grush dijo, yo siempre cumplo mis misiones. Tenía la misma misión que Lou Elizondo, ¿sí? Estudiar los programas secretos de OVNIs en Estados Unidos. Entonces, ya son dos personas formados en el cuerpo militar norteamericano con altos niveles de secreto, de clasificación de información, de autorización, credenciales muy, muy elevadas, que están diciendo lo mismo, ¿sí? Segundo punto, dice Lou Elizondo
que hay cero evidencias de que quien quiera que sea que esté detrás de los ovnis es benévolo. Más bien le parecerían neutrales, ¿sí? Y yo le podría aquí agregar que en la historia de los ovnis, que tengo 49 años estudiando el fenómeno, yo he leído muchas historias y hay, es cierto, muchas en las que ha habido daños a los seres humanos en la interacción con los ovnis, pero también ha habido otras en las que ha habido bien, bien físico, bien de salud para los seres humanos que han interactuado con quien quiera que esté detrás de los ovnis. ¿Sí? Aquí el detalle es que Lou Elizondo dice, se lo voy a decir de esta manera para que me entienda. Hay muchas personas que hablan de que los seres extraterrestres, y digo entre comillas extraterrestres porque ahorita le voy a platicar más, pero ya no satisface ese adjetivo, ya no satisface ese concepto a la explicación del origen de lo que esté detrás de los ovnis. Entonces, algunos los ven como si fueran los seres de luz que nos vienen a salvar, etcétera, ¿no? Y la realidad es que no hay ninguna evidencia al respecto de que eso sea verdadero. ¿Sí? No hicieron nada para impedir desastres como el de Chernobyl o el de Fukushima, y tampoco ha habido nada que impida que el ser humano arrojara 2 bombas atómicas y matara a cientos de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki allá en 1945, agosto por cierto también de 1945. Entonces lo que dice Lou Elizondo es muy interesante. Hay cero evidencias de que sean benévolos. Para Lou Elizondo más bien pudieran parecer neutrales, ni buenos ni malos, simplemente indiferentes. Ellos hacen sus cosas para sus propósitos, que no sabemos cuáles son, y en algunos casos nos afectan, ¿sí? Igual que nosotros hacemos cosas para nuestros propósitos y eventualmente afectamos a otros seres vivos de este planeta, ¿sí? Entonces, bueno, este es un punto importante. Continúo, punto número 3, dice, cuando le preguntan si son extraterrestres, él respondió, y cito, mejor pospongamos eso. Se lo acabo de compartir ahorita. ¿Por qué? Lo dijo David Grosh. Dijo, es que decir extraterrestres ahorita es una explicación muy simplista. Realmente ahorita no tenemos evidencia de que vengan de otro planeta, más bien pareciera que están en este planeta o que vienen de una dimensión diferente a la nuestra que no podemos ver. ¿Sí? Entonces, el término extraterrestre como tal, por favor entiéndalo, no explica todos los diferentes las diferentes posibles hipótesis o teorías respecto al origen de los ovnis, ¿sí? Más bien pudiera ser que son diferentes tipos de orígenes, lo que abre una puerta a algo increíblemente extraordinario, ¿no? Entonces, por favor, bueno, aprovecho también en este comentario de Lou Elizondo de que no necesariamente la hipótesis extraterrestre es la más adecuada. Si usted todavía sigue diciendo los marcianitos verdes, ya no se ve tan bien, oiga. ¿Sí? Sí, es que creen en los marcianos. Yo ni siquiera creo en ovnis, sé de ovnis, que es diferente. ¿Sí? Entonces, tómelo en cuenta, ¿no? Siguiente punto, dice, al igual que David Grosh, él afirma que algunas personas han sido dañadas gravemente por causa de los ovnis. Ojo, por la interacción con los ovnis, ¿sí? O por humanos que insisten en guardar el secreto de los ovnis en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Fíjese lo que está diciendo Elizondo, o sea, no es un tema delicado, o sea, es complicado. Por un lado, tenemos afectación a seres humanos por los ovnis directamente, y por otro lado tenemos daño a los seres humanos en su integridad física o en sus bienes, precisamente por las personas, los mismos seres humanos que están intentando mantener el ocultamiento del secreto ovni en Estados Unidos, ¿sí? Ojo, algo que no le dije hace un momento, eventualmente las personas, los seres humanos que han recibido algún daño de parte de los ovnis ha sido porque los ovnis han contestado el ataque, ¿eh? O sea, han sido los humanos los primeros que han intentado atacar. Entonces, los ovnis les han contestado. ¿Sí? Y hay historias, hay muchas, ¿eh? Durante la guerra se dieron varios episodios, la guerra de Vietnam, por ejemplo, y yo no dudaría que en algunos casos ha sido simple y sencillamente de, me atacas con un misil, pues te lo devuelvo, ¿verdad? O sea,
Esto es lo que están diciendo los denunciantes en Estados Unidos. Ahora, una cita de Lou Elizondo que me pareció altamente relevante. Él dice, y cito, no digo que no suene loco, lo que digo es que es real. Cierro la cita. Entienda esa parte. No digo que no suene loco, suena absurdo, suena bizarro. ¿De qué estás hablando, Lou Elizondo? ¿De qué están hablando los denunciantes? Reconocen que se oye loco, pero él agrega, lo que digo es que es real. No digo que no sea loco, lo que digo es que es real. Entonces, ojo con eso. Siguiente punto que dijo Elizondo. Bueno, al igual que Grosh, Elizondo afirma que el gobierno está ocultando un programa secreto de recuperación de ovnis e ingeniería inversa que lo ha hecho por décadas e incluso ha recuperado biológicos junto con esas naves, los ovnis. Exactamente lo mismo que dijo David Grosh. O sea, aquí tenemos dos personas diferentes con altos niveles de credibilidad y confianza en Estados Unidos que dicen exactamente lo mismo. Existe un programa secreto de recuperación de ovnis e ingeniería inversa, ¿sí? Desde hace décadas, y los militares norteamericanos se han abocado a guardarlo en secreto, ¿sí? Entonces, no es un tema menor, es un tema realmente importante. Si usted se pone a platicar, ¿de qué estamos hablando con un programa de hace décadas de recuperación de ovnis? Primera parte. ¿Verdad? Segunda parte, ingeniería inversa. ¿De qué estás hablando, ¿verdad? Cuando hablas de eso? ¿Verdad? Biológicos no humanos que controlan las naves, los ovnis. ¿De qué estás hablando? O sea, es que yo quiero que ustedes entiendan esta parte porque tiene muchas implicaciones este tipo de afirmaciones para, en general, la especie humana. Siguiente punto. Al igual que David Grosh, Lou Elizondo dijo en una de las entrevistas, bueno, de hecho lo dijo en dos entrevistas, no estamos solos en el universo. Esto es una cita, cito, no estamos solos en el universo y el gobierno ha estado consciente de ello desde hace muchos años. ¿Sí? No estamos solos en el universo y el gobierno de Estados Unidos ha estado consciente de ello desde hace muchos años. Es lo que dice Elizondo, que también lo dijo David Grosh. ¿Sí? Otro punto. Al igual que David Grosh, el Lou Elizondo dice, si el público en general supiera qué tan profunda es la mentira que le han dicho, habría, sin lugar a dudas, una crisis constitucional muy significativa en Estados Unidos. Y yo me atrevería a decir que también en el mundo. El problema es que la gente no se interesa en el tema, ¿verdad? Como debiera. ¿Sí? Y es algo que pues, es parte de la naturaleza en la que vivimos, del universo en el que vivimos, ¿no? Entonces imagínese usted, para que dos denunciantes le digan a usted, si el público supiera el tamaño de la mentira, la profundidad de la mentira que le han dicho desde hace décadas, habría una crisis constitucional muy significativa en el gobierno norteamericano. Siguiente punto. No solo estuvo en servicio activo Lou Elizondo en zona de guerra, sino que se le asignaron responsabilidades de espionaje, inteligencia y contrainteligencia, alcanzando el mayor nivel que un empleado federal puede alcanzar. Le dije hace rato GS-15, con credenciales de autorización de alto secreto que a la fecha mantiene. O sea, ¿por qué las mantiene? O sea, está cumpliendo, como David Grosh igualito, está cumpliendo con todo lo que debe de cumplir desde el punto de vista legal para que pueda estar tranquilamente en la esfera pública diciendo lo que está diciendo sin que el gobierno pueda reclamarle absolutamente nada. Siguiente punto. Comenta que todo empezó cuando tuvo una entrevista con Jim Lakatsky. Jim Lakatsky es todo un personaje, también es un científico especialista en cohetes. Es un geniecillo, Jim Lakatsky, y junto con Colm Kelleher trabajó en el programa OSAP, que allá por fines de los 90, principios de los 2000, y junto con Colm Kelleher y con George Knapp, el periodista, hicieron 2 libros referentes al programa OSAP y a lo que estuvieron estudiando en el rancho Skinwalker entre ovnis y toda esta fenomenología paranormal, ¿sí? Entonces, cuando él tuvo la entrevista con Jim Lakatsky le dijo
que ellos estudiaban ovnis, ¿sí? De hecho le preguntó que qué opinaba sobre ovnis y Lou Elizondo dijo, no, pues yo no opino nada al respecto, no sé nada al respecto. Y le dijo a Lou Elizondo, Jim Lakatsky, que debería de tener la mente abierta y ser objetivo, perseguir los datos, ¿sí? Y posteriormente, ya incluido como colaborador en el programa secreto de ovnis OSAP, él fue invitado para unirse al otro programa secreto, el ATIP, junto con Jay Stratton. Entonces, fíjense, esa es la trayectoria que ha tenido Elizondo, ¿no? Otro punto, Elizondo menciona que una vez dentro, fíjense lo que le voy a decir, y eso lo dijo Lou Elizondo. Yo vi el video en donde lo entrevistaron y él lo dijo, se lo escuché a él directamente. Menciona Elizondo que una vez dentro de los programas secretos que estudian ovnis, Elizondo se dio cuenta de que muchos de los casos clásicos de ovnis que han circulado en el éter desde hace mucho tiempo, desde Roswell, el incidente Kingman, Aztec, etcétera, 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 y que de alguna manera se consideran como leyendas, ¿verdad? O mitos, ¿sí? Realmente no lo eran, ¿sí? Más bien tenían un trasfondo bastante real, ¿sí? Y que todo empieza con el incidente de Roswell en 1947, que fue el que públicamente más hizo ruido en aquella época. Los demás se mantuvieron un poco más en secreto, no fue el primero, ¿sí? Ojo. Y Lou Elizondo en una de las entrevistas, cuando le preguntaron sobre Roswell, dijo, que, ojo con esto, porque Grush no fue autorizado a hablar de Roswell. Lou Elizondo sí fue autorizado para hablar de Roswell. ¿Por qué? No sabemos, ¿sí? Pero cuando le preguntaron a Lou Elizondo respecto a Roswell, dijo Lou Elizondo que se estrelló un ovni. De hecho, fueron 2 ovnis los que cayeron a tierra, y que al final solo uno quedó estrellado, más dañado, y el otro se pudo ir volando del lugar. Eso es lo que dijo Lou Elizondo del incidente de Roswell. ¿Alguna duda de que era real? Yo ya no la tengo. Siguiente punto. Lou Elizondo establece cómo hacer el cálculo para identificar una amenaza. Dice Lou Elizondo, se evalúan por un lado capacidades y por otro lado intenciones, ¿sí? En el caso de las capacidades, hemos observado por décadas las capacidades extraordinarias, ¿sí? Que tienen los ovnis y que nosotros no podemos replicar ni siquiera con la tecnología actual, cuando los ovnis las han demostrado desde hace décadas, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto a la intención, no tenemos idea de cuál es su intención. No sabemos cuáles son sus propósitos. No sabemos cuál es su agenda en este planeta. Ni siquiera sabemos si este planeta es de ellos y no nuestro. Estaban aquí antes de nosotros. No lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes capacidades extraordinarias mayores que las que tú puedes tener, ¿sí? Alguien que muestra más músculo que tú, pero no sabes cuáles son tus intenciones y está interactuando cerca de ti, ¿se considera una amenaza o no se considera una amenaza? ¿Estarías atento? ¿Tendrías cuidado respecto a eso? Pues la respuesta es claro que sí. Claro que sí. Y le voy a hacer una analogía que hizo Lou Elizondo muy interesante también en una de las entrevistas. Dice Lou Elizondo, imagínese que usted está en su casa, cierra la puerta de su casa cuando va a dormir, cierra con seguro las ventanas, cierra con seguro las ventanas, y a lo mejor inclusive pone alguna alarma, un sistema de alarma, y se va a dormir en la noche. Al otro día en la mañana que se levanta, ¿sí? Se siente tranquilo porque su puerta estuvo con seguro toda la noche, sus ventanas estaban con seguro toda la noche y la alarma estuvo activada toda la noche y nunca sonó, ¿sí? Quiere decir que la mañana es normal. ¿Qué pasa? Baja usted, quiere ir a la cocina y pasa por la sala, y cuando va pasando por la sala, ¿sí? Observa usted unas huellas de una bota con lodo en la alfombra. ¿Sí? ¿Eso es una amenaza o no es una amenaza? No le hicieron nada, no se robaron nada de su casa. De hecho, todo está en orden. Lo único que hay ahí son esas huellas con lodo que no son de usted ni de nadie de su familia. No estaba la noche anterior y ahora sí están en la mañana. ¿Quién las puso? ¿Y cómo le hizo para entrar? ¿Y qué quiere dentro de su casa? ¿Eso no le preocuparía? ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que está pasando con los ovnis por todo el mundo, ¿sí? Los ovnis nos están dejando huellas de lodo en la sala, ¿sí? Cuando todo está cerrado y todo está bloqueado,
y nosotros estamos ignorándolos, ¿verdad? ¿Sí? Estamos ignorando lo que pudiera ser una posible amenaza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de ellos, porque realmente no sabemos cuáles son sus intenciones, pero sí sabemos cuáles son sus capacidades, ¿sí? Y si sus capacidades son mayores a las nuestras y nosotros no podemos hacer nada al respecto, si ellos quisieran hacer algo en nuestra contra, más nos vale estarnos preparando con todo lo que tengamos para lo que pudiera ser algo potencialmente dañino, ¿no?, para la humanidad. Siguiente punto. Elizondo dice que sí hay documentados casos en que el personal no solo ha sido afectado, aterrorizado, sino herido, ¿sí? Y esto yo lo había comentado también David Rush. Y habló de algunos casos que dice que tienen un 100% de discapacidad debido a las interacciones con ovnis. De hecho, hay documentos del gobierno que establecen cuáles son los daños tipificados a los seres humanos por interacciones con ovnis, y pone el ejemplo del caso de John Burroughs. John Burroughs es un protagonista de un incidente que se dio en los 1980 en el bosque de Rendlesham en Reino Unido, en donde dos noches seguidas tuvieron interacción con ovnis en el bosque, algunos militares. Es toda una historia, es fascinante la historia, ¿sí? Bueno, pues John Burroughs está incapacitado por la Administración de Veteranos en Estados Unidos por lesiones en el corazón y los ojos durante el incidente con ovnis de 1980 en el bosque de Rendlesham. O sea, la Administración de Veteranos establece que él recibió un daño por ese tipo de interacción. Entonces, no es un tema menor, ¿eh? O sea, ya para que el gobierno esté pagando una pensión por una discapacidad del 100% de este hombre, y la única razón de la discapacidad es que interactuó con un ovni, las cosas están complicadas, ¿eh? Cuando se le preguntó a Elizondo, siguiente punto, sobre las abducciones, que es todo un tema, por ahí hay un video en mi canal, se lo recomiendo ampliamente. Ahí hice un análisis de las abducciones, de los elementos comunes, de todas las historias y de los diferentes aspectos que involucran este tipo o que implican este tipo de experiencias para las personas. Inclusive por ahí le hablo también de John Mack, este psiquiatra de Harvard, que estudió 200 casos de abducciones, que fue atacado y al final respaldado por Harvard en cuanto a sus métodos de trabajo. Entonces, cuando se le pregunta a Luis Elizondo sobre las abducciones, menciona que estaba al tanto de que a algunos miembros del personal se les había implantado algo dentro de su cuerpo sin su consentimiento. Ojo con esto. Y esto había pasado durante algún incidente con un ovni, que en algunos casos había sido o es algo invasivo, ¿sí? De hecho, él menciona, Elizondo, que él estuvo al tanto de algunos de estos casos, y menciona uno en particular en que a un miembro del personal militar les trajeron un implante, ¿sí?, muy extraño. Y ahorita Elizondo procede a describírnoslos. Inclusive llevaba una foto en una de las entrevistas, creo que fue con Ross Coulthard, si mal no recuerdo. Elizondo muestra una foto en donde aparece algo que está visto al microscopio, que es muy pequeño, ¿sí?, que es como un chip metálico dentro de una pequeña membrana de tejido biológico, ¿sí? Inclusive se ve en una esquinita un pedacito del metal salido de la membrana de tejido biológico y unas fibras que parecieran como cablecitos, ¿sí?, que estaban interactuando con el cuerpo de la persona, de este ex militar, ¿sí? Entonces, él lo que dice Elizondo, ¿sí?, es que el implante tenía su propio metabolismo. Ellos identificaron que el implante, el tejido que cubría al chip metálico, tenía cierta química orgánica, ¿sí?, y que las fibras aparentemente estaban conectadas al sistema nervioso, ¿sí?, y que a diferencia de otros elementos extraños metálicos que están dentro del cuerpo, una bala o una esquirla, por ejemplo, normalmente el cuerpo humano lo que hace es una infección y expulsa, o sea, rechaza el objeto extraño.
el elemento extraño dentro del cuerpo. En este caso no. Como el chip está dentro de una bolsa, de una membrana con un tejido biológico, ¿sí? Y está interactuando directamente, tiene su propia química orgánica, su propio metabolismo, y está interactuando con el sistema nervioso y con el tejido del ser humano que lo trae depositado, el cuerpo humano no lo rechazaba, ¿sí? De hecho, cuando los médicos quisieron extraerlo, y aquí Elizondo describe algo muy interesante, el objeto se movió, como que trataba de evadir al médico para ser extraído. De hecho, uno de los médicos, una doctora, se espantó tanto que dijo que no quería volver a tener interacciones con algo así en el futuro. ¿Sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que está dentro del cuerpo humano, que es metálico, que es como un chip, que está interactuando con el cuerpo humano y que el cuerpo humano no lo rechaza y que además tiene voluntad propia y se puede mover para esquivar las pinzas de un doctor. Y de estos casos hay un montón, ¿eh? Digo, si se quiere adentrar en este tema, se lo recomiendo ampliamente. Elizondo también habla de ciertos patrones relacionados con ovnis en los seres humanos. Habla de unas partes del cerebro llamadas el caudat, en inglés caudado, y el putamen, que están en los ganglios basales en el centro del cerebro. Se ha encontrado, dice Elizondo, con que estos elementos del cerebro, estas partes del cerebro, el putamen y el caudado, dentro de los ganglios basales, que están normalmente orientados al tema de la intuición, la creatividad, el amor, la religión, etc., están muy relacionados con capacidades emergentes del cerebro como la precognición, por ejemplo, la telepatía, ¿sí? Bastante similar lo que dice Elizondo a lo que ha estado comentando el doctor Gary Nolan de Stanford, este científico que también es muy prestigiado en el campo de la inmunología y también ahora con este tema de los ovnis. Y dicen ellos, las personas que tienen estas partes del cerebro más desarrolladas, ojo con esto, tienen consistentemente aparentes poderes psíquicos como la visualización remota. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando decimos visualización remota? Estas personas también son susceptibles de tener experiencias con ovnis o fenómenos paranormales, como que tienen una sensibilidad mayor para percibirlos, ¿sí?, que el resto de las personas que tienen estas partes del cerebro normales. O sea, los que las tienen más desarrolladas son más sensibles a ovnis y fenómenos paranormales que los que no las tienen tan desarrolladas. Pero ojo con esto, las investigaciones que ellos han hecho con estas personas, particularmente militares, ¿sí?, que se prestan para este tipo de análisis, las personas que tienen experiencias con ovnis y tienen un putamen normal, o sea, esta parte del cerebro normal, el putamen les crece. O sea, lo tienen normal, tienen la experiencia con el ovni y el putamen les crece, se desarrolla más, ¿sí? O, por un lado, ¿sí?, las personas que tienen un putamen, esta parte del cerebro más desarrollada, son más propensos a tener experiencias con ovnis y con fenómenos paranormales. Entonces, véanse la dualidad, son diferentes perspectivas. Ya lo tengo grande y por tanto puedo tener sensibilidad para ovnis y fenómenos paranormales, o no lo tengo grande, pero tengo la fortuna o el infortunio de tener una interacción con un ovni, entonces esa parte del cerebro se me desarrolla más. Son dos perspectivas, son dos hallazgos que estos científicos han identificado. Entonces, hay aparentemente una correlación directa entre esa parte del cerebro y nuestra capacidad o sensibilidad para poder identificar esa parte de la realidad que nos rodea que otros no ven. Entonces, si usted se va a hacer algún análisis en el que le vayan a tomar alguna tomografía, pregúntele a su médico si su putamen o su caudado son normales, ¿sí?, o están un poquito más grandes, porque entonces esa podría ser una explicación de por qué usted tiene ciertas capacidades que otras personas no tienen, ¿sí? Es todo un tema, ¿eh? Y en el siguiente punto abundamos un poquito más en este tema desde el punto de vista de las capacidades emergentes del cerebro. Dice Lou Elizondo, nos platica del programa Stargate,
que este programa Stargate era para espionaje psíquico, ¿sí? Y que se basaba en el fenómeno de la visión remota, que dice Lue Elizondo es real. ¿De qué estamos hablando con la visión remota? Desde los 70s, China, Rusia, Estados Unidos han tenido espías que lo único que hacen es encerrarse en una habitación, cerrar los ojos, atender una ubicación con coordenadas cartesianas en alguna parte del planeta y describir lo que ven. A veces han descrito instalaciones militares, ¿sí?, con un alto grado de precisión sin nunca haber estado ahí. ¿Cómo lo hacen? ¿Verdad? O sea, por ahí le platiqué en otro video que hubo un experimento en donde el doctor Gary Nolan le hizo una tomografía a un hombre que era capaz de hacer visión remota, y lo que identificó es que cuando se daba el momento de la visión remota, era como si de golpe toda la información hubiera bajado del éter al cerebro y el cerebro se iluminó por completo todo, ¿sí? Entonces, aquí hay una correlación muy importante, creo yo, que vale la pena identificar entre esa capacidad del cerebro con base en esa parte del cerebro desarrollada, el putamen y el caudado, ¿sí?, y la sensibilidad para hacer este tipo de, o tener este tipo de capacidades, ¿no? O sea, que la mente pueda ir a un lugar en que nunca ha estado y describir lo que está viendo allá cuando físicamente tú estás en otra ubicación, ¿no? Entonces, le preguntaron a Lue Elizondo su opinión respecto a un documento de la CIA que desacreditaba la visión remota y decía que esa capacidad emergente no existía. Él responde medio en broma, así sonriente, y dice, yeah, sure, sí, claro, ¿sí? Y entonces le preguntan que si sí funciona, y responde, absolutamente sí, absolutamente funciona. Y él menciona que él personalmente recibió algún tipo de capacitación, entrenamiento, para desarrollar esa capacidad, ¿sí? Y aquí le voy a hacer un comentario que no es de Lue Elizondo, pero que yo ya lo he observado antes. Fíjese muy bien, no sé si usted recuerde que hay algunos experimentos en Estados Unidos que se hacen a los pilotos principalmente, para que estos pilotos se sometan a fuerzas G. Los meten en un aparato y el aparato empieza a dar vueltas de una manera impresionante. Entonces la fuerza centrífuga hace que se genere un efecto en el cuerpo humano como si fueran fuerzas G. Les recuerdo que las fuerzas G son de aceleración, ¿sí? Los seres humanos tenemos un límite para resistir esas aceleraciones, esas fuerzas. Los astronautas, por ejemplo, que están sometidos a una presión muy fuerte en la aceleración de un cohete que despega de la Tierra y sale al espacio, tienen que pasar deben de tener una capacidad física importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no son pocos los testimonios, a propósito del tema que le estaba abordando ahorita, no son pocos los testimonios que dicen que algunos pilotos que están sometidos a este tipo de experimentos, de pruebas de fuerzas G, creo que con 30 y tantas fuerzas G se te empiezan a quebrar las costillas, los ojos se te hunden, se te derrama en sangre, etcétera, te sofocas porque no puedes respirar por la presión. Dice que no son pocos los casos en el que los pilotos que están sometidos a estas pruebas de fuerzas G, de aceleración, empiezan a describir cómo en un determinado momento, cuando es el máximo de la aceleración, ellos pueden ver la habitación como si estuvieran flotando en el techo. ¿No le recuerda esto a las experiencias cercanas a la muerte? En donde una persona que estuvo muerta unos minutos describió la habitación como si él estuviera en el techo viendo hacia abajo. ¿No le recuerda eso? ¿Sí? Bueno, pues lo que se dice es que la conciencia es capaz de moverse fuera del cuerpo físico, pero necesitamos ciertas capacidades para poder desarrollarlo. Pero qué interesante poder investigar al respecto. Lo dijo Lue Elizondo. Menciona también Lue Elizondo en otro punto otra vertiente del fenómeno y su influencia en el cerebro humano, en particular la conciencia, a propósito del tema, que lo han identificado y lo han nombrado como el efecto autoestopista o el hitchhiker effect.
¿sí? En inglés. Este término fue creado por Jay Stratton. Jay Stratton estuvo asignado a la Fuerza de Tarea OVNI, estuvo en el programa ATIP, secreto, también con Lou Elizondo. Es un hombre que también sabe muchísimo. Yo he visto algunas entrevistas de él. Y Jay Stratton fue de los primeros en identificarlo porque él lo sufrió. Jay Stratton sufrió este efecto. ¿Qué implica este efecto? Por ahí se lo he descrito en otras ocasiones. Usted tiene una interacción con un ovni, ¿sí? Esa interacción, lo acabo de describir hace un momento, despierta en el cerebro humano cierta sensibilidad y luego cuando tú te vas a tu casa, sales del trabajo y te vas a tu casa, se lo llevas a tu esposa y a tus hijos. Y luego tus hijos se lo llevan a sus compañeros de escuela en el salón de clases. Es como si fuera un virus. Pero básicamente de lo que estamos hablando, y esto no lo dijo Lou Elizondo, esto ya lo había leído, tiene que ver con una dinámica de mecánica cuántica. Es lo que dicen ellos, ¿no? ¿Qué significa? Significa que por alguna razón la interacción con los ovnis o ciertos fenómenos paranormales que generan alguna anomalía en el espacio-tiempo en el que estamos cercanos, genera frecuencias que también afectan la dinámica cuántica de nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, eso se traduce en frecuencias, en vibraciones. ¿Sí? Bueno, pues si nosotros interactuamos con un ovni y esas vibraciones nos afectan en nuestras vibraciones dentro de la dinámica cuántica de nuestro cerebro, cuando vamos con otras personas probablemente nuestras vibraciones y nuestras frecuencias afecten a esas otras personas y se transmite la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, no es un tema menor, o sea, realmente es maravilloso, ¿no? Y Jay Stratton lo sufrió porque después de que estuvo en el rancho Skinwalker haciendo las investigaciones con todos estos fenómenos paranormales y ovnis y todo esto, él regresa a su casa y en su casa empiezan a aparecer fenómenos tipo poltergeist, esferas luminosas que están dentro o fuera de la casa, etc. Igual que Lou Elizondo, ¿sí? Ahorita le describo lo que dijo Lou Elizondo. El fenómeno completo del efecto autoestopista o hitchhiker effect incluye animales extraños que actúan no precisamente como animales, esferas tipo plasma que lo mismo flotan dentro de la casa que fuera de ella, sombras extrañas en la casa, etc. Elizondo describe en una de las entrevistas que él vivió algo similar en su casa con su familia, en el que frecuentemente en ciertos periodos, durante algunos años, precisamente los que estuvo asignado al programa secreto de OVNIS ATIP, aparecían esferas de plasma del tamaño de un balón de básquetbol en su casa. Ellos estaban viendo la tele y de pronto aparecía esa esfera así flotando como 1 metro del suelo, del tamaño de un balón de básquetbol, de plasma, sin hacer ningún ruido ni generar electricidad estática ni nada. Pasaba a cierta velocidad y atravesaba puertas y paredes. ¿Sí? Eso lo describe Elizondo. Lo vieron los miembros de su familia y lo vieron vecinos de él. ¿Sí? O sea, no es algo extraño, aislado, ¿no? Eran de color verde, ¿sí? Y lo estuvieron viendo, insisto, durante todo la duración de su participación en los años que estuvo asignado al programa secreto ATIP de OVNIS en Estados Unidos. Nada más como comentario, esto no lo dijo Elizondo, se lo digo yo porque ya lo he leído. Este fenómeno está documentado y no solo afectó a oficiales y científicos, ¿sí? Sino también ha afectado a miembros del personal militar que estaban asignados al rancho Skinwalker. Los soldados que con sus armas vigilaban la operación del programa secreto ahí en el rancho, ellos también se llevaron esta sensibilidad y estos fenómenos a sus casas. O sea, hubo un costo para ellos, ¿verdad? En ese sentido. Hacía la esposa de Lou Elizondo en una entrevista que vi por ahí, hacía una broma y decía: lo que pasa es que mi marido se lleva el trabajo a casa. Y es cierto. Sí, el problema es que ella no podía entender lo que estaba pasando porque Elizondo no le podía platicar porque eran secretos, ¿no? Lo que estaban haciendo. Pero bueno, este es todo un tema, y ahí se lo dejo hasta este momento para que usted, si quiere, luego investigue un poquito más al respecto. Elizondo recordó 2 de los incidentes más importantes que han existido en la época reciente en el estudio de los ovnis,
Y me refiero al incidente de los Nimitz, allá en la costa del Pacífico frente a San Diego en 2004, en donde apareció el video reconocido por el Pentágono del ovni en forma del tic-tac, de las pastillas del aliento, ¿no? Y también recordó el incidente del USS Roosevelt en la costa del Atlántico, acá frente a Virginia y Florida, en donde apareció el video del ovni Gimbal, ¿sí? En 2015, este ovni que va flotando y luego se voltea con vientos en contra del tamaño de la velocidad de un huracán. Entonces, a él lo recuerda porque él le tocó investigar estos dos incidentes que tienen múltiples sensores, registros de radar, registros de térmicos, testimonios visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos no voy a abundar en ellos porque pues ya tengo por ahí en mi canal de YouTube, Basilio Co, tengo 2 videos en donde se describen cada uno de estos incidentes. Los 2 muy buenos, se los recomiendo ampliamente. Voy a terminar esta parte de este video con un par de puntos para no hacerlo más largo de lo que ya es, pero todavía me faltan muchos puntos. Ahí viene el otro video después. Menciona Lue Elizondo que planearon una trampa para ovnis, dado el enorme interés que han mostrado los ovnis en todo lo relacionado con la energía nuclear. ¿Sí? Les recuerdo que se multiplicaron por 10 los avistamientos a raíz de la primera prueba de una bomba atómica en julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, en White Sands, ¿sí? El proyecto Trinity. Lo que idearon Elizondo y diferentes agencias era reunir en una misma zona del océano submarinos nucleares, portaaviones nucleares y todo tipo de naves con dispositivos con energía atómica, ¿sí? ¿Cuál era el propósito? Hacer que en esa zona geográfica en particular estuviera muy saturada de todo tipo de rastros radioactivos que fueran atractivos para los ovnis, irresistibles. Y cuando los ovnis aparecieran, bombardearlos con pulsos electromagnéticos de diferentes frecuencias, a ver si esto hacía que cayeran y que pudieran recuperar alguno. Sin embargo, a pesar de que todo en la prueba estaba ya listo, todas las agencias involucradas estaban listos, todos los instrumentos estaban listos, todos los dispositivos y naves con energía nuclear estaban listos, alguien del Pentágono con autoridad decide suspender la prueba. Esta fue bloqueada, ¿sí? ¿Por qué razón? Y Elizondo especula, dice, probablemente alguien ya sabía cuál era la respuesta de este ejercicio o no querían que quienes estábamos involucrados en la prueba supiéramos, ¿sí? de lo que podía pasar con los ovnis si se hacía esta prueba, ¿no? Entonces, fíjese hasta dónde llegaron en Estados Unidos. Otro punto. Elizondo menciona a diferentes contratistas privados aeroespaciales vinculados a proyectos secretos y de tecnología del Pentágono, a quienes se les ha otorgado grandes cantidades de recursos públicos, ¿sí? Evadiendo la supervisión del Congreso y que están directamente involucrados en el programa de recuperación de ovnis e ingeniería inversa de Estados Unidos. Los nombres que Elizondo menciona y que vienen en su libro de estos contratistas privados son, y en ese orden de importancia, Lockheed Martin, ¿sí? Por supuesto con su división de Skunk Works, TRW, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, BAE Systems y Aerospace Corporation. Fíjense cuántas son. Menciona también que algunos restos biológicos recuperados junto con los ovnis estaban guardados en Fort Detrick, ¿sí? Maryland, si mal no recuerdo, Estados Unidos, y que se han movido en tantas ocasiones estos restos biológicos no humanos que probablemente quien los tenga ahorita, en esta época moderna, no tenga idea de sus orígenes. O sea, no sepa de qué se trata, ¿verdad? Sospecha también él que algunos de estos restos biológicos pudieran estar actualmente en el edificio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Food Drug Administration en Estados Unidos. Y Elizondo dice que casi podría asegurar que estos restos están ahí porque cuando estaba en servicio activo en el programa secreto ATIP, sus investigaciones lo llevaron hasta ahí.
pero le denegaron el permiso para poder hacer una visita y revisar estos materiales. ¿Sí? Último punto antes de cortar el video y empezar con el otro. Menciona Elizondo que dentro del Pentágono y en la comunidad de inteligencia hay una camarilla de fundamentalistas religiosos que bloqueaban a Elizondo en sus investigaciones. Inclusive describe Elizondo como uno de estos altos oficiales lo detuvo en un pasillo del Pentágono y le dijo, y cito, estos seres eran demoníacos y no deberían de estarlos investigando. Cierro la cita, refiriéndose a lo que sea que está detrás de los ovnis. Y para aquellos interesados en mantener el secreto, les amenazaban e intimidaban a todos aquellos que investigaban el tema ovni, a grado tal de amenazarlos de muerte. Esto también lo dijo David Grush bajo juramento en la audiencia pública del año pasado ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Entonces aquí también hay otra coincidencia con lo que dice David Grush, que amenazaban, intimidaban, probablemente se cometieron crímenes en contra de seres humanos por estar tratando de divulgar el tema de los ovnis. Aquí dejo este video, es la primera parte. Ahora en un momento más le grabo la segunda parte y se la voy a compartir también en mi canal de YouTube. Por favor, entienda usted la importancia que tiene esto que se está mencionando, porque es muy profundo, ¿sí? Y como dijo Luis Elizondo, no estoy diciendo que no suene loco, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que tiene una alta probabilidad de ser real, de que es verdadero. Entonces, ahorita le continúo a usted en el siguiente video.